Ahora vamos a hablar de cómo se calcula el diezmo. Pero antes quiero explicarles que hay alguna pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios nos pediría a nosotros que le entreguemos diezmos y ofrendas? Creen que es algunas personas creen que es idea del sacerdote, del pastor, pedir esto a las personas, pero no, es Dios quien lo pide. Ahora, ¿por qué Dios lo pediría? Dios es el dueño de todo. Dios es el Todopoderoso, es el dueño de todo el oro y la plata, dicen en las Escrituras. Entonces, ¿por qué lo pediría? ¿Sabe por qué lo pide? Porque el Señor quiere bendecirnos a nosotros. En su palabra dice que para bendecirnos, primero nosotros tenemos que dar. Recuerda el principio, hay un principio que es dad y se os dará. Ese principio dice que nosotros tenemos que dar primero para recibir de Él después. De Él después. Nosotros tenemos que dar primero. Entonces por eso el Señor establece esto, el diezmo y la ofrenda, para que nosotros demos. Y Él nos devolverá multiplicado. Entonces es un principio que Dios ha establecido. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo, Él creó todo. Pero Él lo hace, nos pide que le llevemos para poder bendecirnos. Es el mismo Dios que nos pide para bendecirnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Y nosotros lo llevamos a la iglesia. Esto se lleva a la iglesia. No se le da a los necesitados, a la gente necesitada. No. El diezmo, la ofrenda, las primicias se entregan a la iglesia, al sacerdote o a la iglesia, pero no a las personas necesitadas. A las personas necesitadas, después de haber usted dado su diezmo, su ofrenda, sus primicias, usted le puede dar a las personas necesitadas de lo que le queda. Por supuesto que sí, usted puede dar lo que quiera y es más, debemos de ayudar a los necesitados, pero la Biblia establece, la palabra de Dios establece que el diezmo hay que dárselo al Señor, y las ofrendas también, llevándolos a la iglesia. Vamos a definir qué es el diezmo. El diezmo es la décima parte. El diezmo viene de 10, la décima parte de nuestros ingresos, de lo que uno percibe, de sus ingresos. Ya sea si usted recibe ingresos semanales, pues cada semana usted da ese 10%. Si usted recibe ingresos mensuales, cada mes de su 10%, después de haber pagado impuestos, es decir, lo que usted recibe neto, de verdad, después de haberse descontado impuestos, eso es lo que, de ahí saca usted la décima parte y la envía a la iglesia. Eso es su diezmo. Eso es su diezmo. Y el Señor, como le he dicho, le va a multiplicar, va a devolver multiplicado eso, porque así eso dice la Escritura. Dios dice que le va a devolver multiplicado eso. Las ofrendas, ¿qué son? Es adicional al diezmo. Digamos que usted el comienzo de un mes al final de un mes recibió su sueldo mensual, lleva su 10% a la iglesia y en la siguiente semana, digamos, se presenta un evento y le piden, están pidiendo recolectar fondos para hacer una obra en la iglesia, una obra de caridad, una obra teatral, lo que fuere, y a usted siente en su corazón dar una ofrenda adicional. Entonces usted dice, sí, voy a dar este dinero para que puedan hacer esta actividad. Eso es una ofrenda, algo adicional que da usted. No necesariamente dinero, es decir, no solamente tiene que ser dinero. Puede ser que usted provea de algo que usted, una ayuda que usted tenga en casa, uno de sus vehículos lo pone a disposición de la iglesia para ayudar, o una de sus mesas, uno de sus muebles lo pone a disposición de la iglesia para establecer ahí el ambiente, o sillas, si se necesitan sillas para una actividad, una charla que van a ver, usted da de las sillas que tiene en su casa, las presta. Son ofrendas que uno da a la iglesia, algo que usted, por ejemplo, usted dona un televisor a la iglesia para el salón de los niños. Esos son ofrendas, es decir, es aparte del diezmo. Son las ofrendas que ponga Dios en su corazón para que usted dé a la iglesia. Lo dona, son donaciones que usted da a la iglesia. Entonces hemos definido diezmo, hemos definido ofrendas, ahora vamos a definir primicias. Primicias viene del término primero, primicias es lo primero. En la Biblia habla de la primera cosecha que uno, valga la redundancia, cosecha del año, esa hay que llevarla a la iglesia y el Señor le va a bendecir las siguientes cosechas de todo el año. Entonces, el primer ingreso que usted tenga del año lo lleva a la iglesia y el Señor le va a bendecir, es decir, le va a asegurar, multiplicar los demás ingresos que usted tenga durante el año. ¿Se da cuenta? Esas son las primicias. Usted entrega las primicias y el Señor le multiplica el resto. Por ejemplo, si usted tiene
sueldo semanal, porque su sueldo semanal lo entrega, el primer sueldo del año lo entrega íntegro, y el Señor le va a multiplicar su salario, o sea, le va a multiplicar. Así hace el Señor, no sé cómo lo hace, pero el Señor dice que lo hace, y eso está en su palabra. Esto en la Biblia habla de las cosechas. En el libro de Segunda de Crónicas 31:5 habla de que los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y lo trajeron en abundancia. Es decir, en este caso era la primera cosecha de vino, de cebada, de grano, de grano, de miel, de lo que tenían ellos, ¿verdad? De lo que producían ellos. Entonces, la primicia, la primera cosecha, la primera venta, la primera facturación, eso usted lo trae y el Señor le va a bendecir las siguientes. Entonces, recapitulando, el diezmo, ¿en qué consiste? En la 10ª parte de sus ingresos, lo trae mensuales, cada mes, digamos, cada vez que lo reciba, de cada ingreso de cada vez que lo reciba, lo trae. Y el Señor le va a bendecir el resto, el 90% se lo va a bendecir, le va a multiplicar, va a aumentar sus ingresos, porque lo que el Señor sabe que quiere, no es que usted se quede así, el Señor quiere aumentarle, quiere que usted tenga cada vez más. ¿Para qué? Para que usted dé más. El Señor quiere que usted dé más, quiere que sea generoso, porque Dios es un Dios generoso. Dios quiere multiplicarlo a usted para que usted siga dando más y usted siga recibiendo de Él. Cuanto más dé usted, más va a recibir, porque el principio dice, dad y se os dará. Usted continúa dando, continuará recibiendo. Entonces, esto es una bendición económica para nosotros. Es un principio que el que lo aplique se va a ver bendecido tremendamente. Usted lo cree, eso es cuestión de usted. Si usted cree esto, hágalo. Y si no, le aconsejo que averigüe, investigue, ore, pídale al Señor dirección, dígale: Señor, si esto es cierto, Señor, confírmamelo, porque si es cierto, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar. Pregúnteselo usted mismo a Dios en oración. No se guíe por los mensajes que dicen allá en la internet, que hablan en contra de esto, y eso es totalmente falso. Esto es palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, ore y pregúntele directamente a Dios. Va a ver que Dios le va a responder.